Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos por allá? Buenas noches para los que nos estén viendo en vivo, para los que se sumen ahora. Una semana más estamos aquí hablando de adopción. Somos parte de Militamos Adopción y volvemos a convocarnos, a hablar sobre estos temas que nos resultan tan importantes, tratar de desmitificar un poco y bueno, ahí veo que ya está Matías Palomo listo para sumarse. Hoy va a ser él quien hable conmigo, con quien vamos a estar hablando de adopción. Él es psicólogo, Ay, esperen que está complicando un poco. Ahí, a ver, sí. No me está dejando invitarte, Matías. Fíjate si vos podés, además de unirte, como ya te estás uniendo a esta transmisión, fíjate si podés sumarte a la transmisión, porque no me está dejando. A veces pasa, ahí está, Matías Palomo, ahí está, transmitir. Vamos a hacer dos y vamos a poder estar charlando de, de esto, como les venía diciendo. Matías Palomo, Hola, ahí te estamos escuchando, Matías. ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va, Lo que Mariano? sí, Muy bien. yo no te estoy viendo, no sé si los demás te estarán viendo. A ver, espera que voy a hacer un chequeo, Bien. porque a veces puede ser que sea mi teléfono el que está tardando un poquito. No, ahí estoy chequeando en la computadora que estamos los dos perfectamente sincronizados, así que estamos bárbaros. Matías Palomo, psicólogo desde Salta. ¿Qué más te gustaría decir como presentación tuya? Bueno, ya ahora en el mes de junio cumplo 10 años trabajando en el registro de adopciones de Salta. Un poco la idea también de esta comunicación era aprovechar el espacio, llegan a mucha gente y bueno, contar un poco cuál es la situación de los registros del interior. Por ahí siempre estamos pensando mucho desde la lógica de los grandes centros urbanos y hay una movida grande de profesionales, de dependencias en las distintas provincias que, bueno, un poco hablando con Víctor Sajos, aparte del grupo de ustedes, nos interesaba compartir esto, llegar a más gente. Estamos en una campaña para convocar a más personas a inscribirse en el registro de la provincia de Salta, así que todas estas instancias para nosotros son súper válidas. Claro, sí, hoy justamente eso, pensando en los temas que íbamos a charlar, la verdad es que nosotros intentamos hacer una militancia que sea lo más federal posible, ¿no? Estar en relación con los juzgados, con los equipos de niñez de cada provincia, de cada municipio, porque sabemos bueno, que no todos funcionan de la misma manera, no todos tienen el mismo acompañamiento de parte de los gobiernos, digamos, los presupuestos pueden variar, las situaciones son distintas, hay como temáticas bien concretas de cada provincia. Eh, Me gustaría que nos hagas un poquito esa breve radiografía de cómo es el tema de niñez allí en Salta, por favor. Bien, nosotros el registro en el caso de nuestra provincia depende del Poder Judicial, somos una dependencia del Poder Judicial de Salta, dependemos directamente de la Corte de Justicia, trabajamos muy de cerca con el Poder Ejecutivo, quien es el organismo Secretaría de Niñez, quien tiene a cargo todos los dispositivos de protección y que acompañan a los chicos en estos tramos de institucionalización. Salta adhirió en el año 2014 a la ley nacional, es decir, que integramos este sistema del ADN RUA, y eso llevó a la posibilidad de que en su momento de 500 legajos que tenía la provincia de Salta, porque había personas inscritas de distintas partes del país, llegamos a un número muy cercano a los 30 legajos, que siempre ha sido más o menos la cantidad de familias que tenemos inscritas de manera simultánea en la provincia. Digo, Ajá,
comparado con otros registros en cuanto a cantidad de postulantes, y te estoy hablando de una provincia que es la cuarta en territorio a nivel nacional, sin embargo, desde nuestro lugar, en cuanto a cantidad de postulantes, somos un registro bastante chico. No así en cuanto a la cantidad de guardas con fines de adopción. En el año 2023, nosotros todos los meses de febrero tenemos que elevar a la Corte de Justicia unas estadísticas con los números de la adopción del año anterior, y en ese número del año 2023 nosotros hemos tenido 38 guardas con fines de adopción de niños, niñas y adolescentes, y a su vez hemos tenido 22 procesos de adopción plena, es decir, los juicios ya por los cuales ha concluido el proceso de adopción, y 20 adopciones de integración. Entonces, se nos da esta variable en la que cada vez tenemos menos postulantes en cuanto a cantidad de inscriptos, porque nos vamos dando cuenta que año a año va decreciendo el número de postulantes, pero se mantiene estable la cantidad de guardas. Por eso también la importancia de, en este momento estamos transitando este llamado a distintas personas, hemos contactado a postulantes que ya han finalizado procesos adoptivos previos para que puedan volver a inscribirse, quienes así lo deseen, y a partir de eso, bueno, empezar una movida para captar nuevos postulantes junto con la gente del Ministerio de Desarrollo Social, que sería lo que te comentaba recién del Ejecutivo de Secretaría de Niñez. Claro, son los que deben llevar el registro, digamos, de los niños, ¿no? Que están bajo la tutela del Estado, algunos ya en situación de adoptabilidad y esperando una familia. Exactamente. Nosotros en este momento tenemos 42 chicos en situación de adoptabilidad judicial firme. Por ahí el Ejecutivo tiene un número un poquito más alto en cuanto a que ya tienen la recomendación administrativa de adoptabilidad, pero todavía no ha salido la declaración judicial. Vos sabés que en esto hay un proceso que debe transitarse porque la propia familia de origen tiene la posibilidad, en el caso de considerar arbitraria o injusta la decisión de esa declaración de primera instancia, pueden solicitar a una revisión, al Tribunal Superior, a la Cámara en este caso, la Cámara Civil, Comercial y de Familia, en el caso de nuestra provincia, y eso puede llevar a que haya chicos que tengan la declaración administrativa por parte del Ejecutivo, pero no así la judicial, y la norma local lo que nos impide es avanzar en procesos de vinculación hasta que no esté la declaración de adoptabilidad firme. ¿Sí? En esto, nuestra provincia, la acordada que rige el trámite en nuestra provincia, es clara al respecto, solo podemos avanzar en el caso de que la declaración de adoptabilidad queda firme. No siempre podemos contar con la información, digamos, precisa, ¿no? Sobre la compositiva de estos chicos, de estos menores, pero ¿tienen una idea aproximada si se trata de mayores de X edad, la mayoría, si son grupos de hermanos, si hay chicos que tienen algún tipo de discapacidad o enfermedad? ¿Cómo podrías explicar, digamos, esos 42 chicos? Mira, de estos 42 chicos que hoy están con declaración judicial de adoptabilidad, 40 están en convocatoria pública. Y esto es importante destacarlo porque en algún punto, si nosotros trabajamos desde el sistema de adopción, seguimos trabajando en la ampliación de las disponibilidades adoptivas, hay una correlación directa entre la corta disponibilidad adoptiva y la gran cantidad de convocatorias públicas que hay, no solo en Salta, sino a nivel nacional. Esto es fundamental discutirlo porque nos lleva a la pregunta de ¿para quién existe la adopción? De 42 chicos, 40 están en declaración de adoptabilidad firme y ya hemos agotado la nómina local, hemos agotado la nómina nacional y pensá vos que estamos en algunos casos con convocatorias que llevan publicadas más de un año y medio, ¿sí? Y ahí hablamos de chicos que superan el rango de los 10, 12 años, esta franja de 10, 12 años hasta 17, chicos o chicas que tienen alguna discapacidad. Ese es un gran número de nuestras convocatorias públicas, y cuando hablamos de discapacidad, hablamos desde discapacidades sensoriales, como puede ser una ceguera total, a situaciones que tienen que ver con discapacidades cognitivas, como un retraso mental, sea leve, moderado o grave, chicos con algún trastorno o algún diagnóstico de trastorno psiquiátrico concreto. Entonces esto también nos lleva a rediscutir
esta cuestión de para quién existe la adopción. Son chicos que ya desde el punto de vista legal están todas las condiciones dadas para que puedan avanzar en un proceso adoptivo, pero no contamos con postulantes dispuestos a adoptarlos. Y ahí aparece esta discusión de la disponibilidad adoptiva como relevante. De los otros dos casos que te menciono, de estos 42, son dos chicos que por su franja de edad, en este momento los respectivos jueces que tienen esos expedientes están analizando legajos de personas inscritas, por lo que en breve vamos a contar con seguramente una guarda con fines de adopción. Entonces, no hay un problema en la espera vinculada a los tiempos del proceso. Hay un tiempo de espera vinculado a la corta disponibilidad adoptiva. Sí, hay una incompatibilidad, digamos, entre los listados, si se quiere así decirlo, ¿no? Por un lado, la gente que quiere ser, claro. Esto ya forma parte de un debate que es como muy de los equipos de niñez, de los equipos de adopción, en el cual se hablaba de qué tan importante era que los postulantes definieran una disponibilidad adoptiva. Que quizás el hecho de simplemente estar apto, digamos, para escuchar todas las posibilidades que pudieran ir surgiendo, quizás generaría posibles, digamos, encuentros o match, ¿no? Como se dice ahora con esto de las aplicaciones. ¿Hay algún tipo de opinión al respecto, alguna iniciativa allí en Salta sobre esto? Nosotros desde el registro de Salta, tal como lo estipula la norma, la disponibilidad adoptiva hoy por hoy es una variable que conforme la normativa está redactada, es algo que disponen los postulantes, ¿sí? Entonces, en primer lugar, lo que nosotros hacemos durante el proceso de evaluación no es simplemente determinar capacidades parentales, sino también desde esa evaluación que hacemos a través de, en mi caso, las distintas técnicas proyectivas con las que trabajo al momento de hacer un dictamen en un informe, en una pericia de adopción, así como las compañeras del equipo de trabajo social desde su área específica, nosotros hacemos una entrevista de devolución con la gente, también haciendo una sugerencia respecto de esa disponibilidad adoptiva, planteando aquellas cuestiones que tienen que ver por ahí con potencialidades que uno puede observar como evaluador y que desde ese dictamen técnico podemos fundamentar por qué motivo consideramos que su disponibilidad adoptiva podría ser más amplia o incluso en algunos casos nos ha pasado recomendarle a alguien que inicialmente reduzca su disponibilidad adoptiva por alguna cuestión puntual, ¿sí? A su vez, nosotros tenemos que pensar también que la posibilidad de un apto no nos inhibe de recomendar un tratamiento psicológico, un acompañamiento de psicoterapia, en esto que siempre se habla de la espera activa, porque desde este lugar concreto, la persona tiene que entender a la disponibilidad adoptiva como una variable dinámica. Digo, y tiene que pensar mucho en su interrelación con estos grupos, podríamos decir, con estos grupos, distintos grupos o segmentos evolutivos, con aquellos chicos y chicas con los que comparte en reuniones con amigos, en reuniones familiares, porque a veces cuesta visualizar esa idea de que yo puedo interactuar con un pibe de 12, con un adolescente, con un pibe de 8, tengo una situación cercana vinculada con alguna discapacidad y puedo ver que esa situación es totalmente llevadera, más allá de las distintas cuestiones que tengan específicas para ser encaradas con una discapacidad. Simplemente llevarlo a la persona a que se piense en esa situación, ¿bien? Pero volvemos, desde la normativa es algo que las personas pueden disponer, no puede ser impuesto desde el Estado. No, por supuesto, eso está claro, pero quizás eso porque las convocatorias públicas además lo que tienen es que a veces el lenguaje no llega a transmitir, ¿no? Es algo que trabajamos mucho desde Militamos Adopción, intentar acercar, humanizar mucho más esas convocatorias para que quien la recibe pueda imaginarse justamente qué hay del otro lado, ¿no? Más allá de que la convocatoria pública
claramente lo que está es definiendo el rol, digamos, de paternidad-maternidad que tiene que estar disponible Claro. para esa infancia. Pero a veces ayudar a humanizar, ¿no? A esos chicos un poco más. En fin, es un tema que hablamos mucho, ¿no? Porque los equipos, casi todos tienen esa intención, ese interés, pero a veces les cuesta salir de los lenguajes un poco Técnico. judiciales, ¿no? Sí. Claro, técnicos. Es más, nosotros ahora, por ejemplo, el 19 de abril tenemos un encuentro local con postulantes inscriptos, un encuentro que se hace tanto de manera presencial como a través de una plataforma Zoom, es solo para las personas de la nómina de Salta, y en ese espacio nosotros invitamos a equipos de Secretaría de Niñez, como te digo, del organismo de protección, porque nos parece súper importante que las personas puedan conocer de primera mano cuáles son las situaciones más frecuentes de los chicos que hoy están declarados en situación de adoptabilidad, hoy, en este momento histórico en que las personas están postuladas, y que puedan ver qué tan lejos está su disponibilidad adoptiva de las situaciones concretas para las que se está buscando familia. ¿Bien? Eso también es una estrategia de trabajo que ya hemos implementado en años anteriores y que nos sirve desde este lugar, desde que alguien pueda entender que si tenemos 40 chicos declarados en situación de adoptabilidad ya concreta, firme, en convocatoria pública, en qué rangos de edades, con qué situaciones puntuales, si hay alguna cuestión vinculada a salud o a discapacidad, y que puedan poner ese parámetro de qué tan lejos están de esa situación, bueno, ya eso moviliza que la persona pueda pensar que bueno, su proceso seguramente va a ser largo si se pone desde esa perspectiva a pensarlo desde su tiempo de espera. Siempre aclaramos que el único tiempo relevante en esto es el tiempo de los chicos, ¿sí? Entonces no podemos perder de vista ese eje, vuelvo, ¿para quién existe la adopción? No, además, lo que es un año en la vida, digamos, de un adulto que tiene la vida más o menos llevada adelante y lo que puede ser ese año para un chico, una chica que está en un hogar esperando, necesitando, Sí. deseando. Son como tiempos que no son equiparables, No, 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 como bien decías. totalmente dispar. Y también tenemos que meter en esto una variable que no podemos perder de vista. Para muchos chicos y chicas, al momento de que nos toca hacer procesos de vinculación con adolescentes, para muchos chicos y chicas el avanzar en un proceso adoptivo es profundamente movilizante. Porque en definitiva ellos tienen un registro a veces de lo familiar como un escenario hostil, un escenario donde ha habido vulneración de derechos, y el dispositivo institucional muchas veces es significado en términos subjetivos como el primer lugar donde más o menos ha habido algún tipo de contención, ¿sí? Donde ha habido adultos que han cuidado, donde ha habido una cierta organización en cuanto a la vida cotidiana, y eso es algo a trabajar con los chicos, porque cuando surgen conflictos en la familia adoptiva, aparece la fantasía de volver a ese espacio donde voy cuando tengo un conflicto con la familia, ¿sí? Y fíjate qué interesante esto porque nos marca como equipos técnicos la importancia de los procesos de seguimiento. Esto es algo que nuestra norma lo impone a la Secretaría Tutelar, que es quien tiene el registro de adoptantes en la órbita de la provincia. Nosotros tenemos que hacer un seguimiento de las guardas con fines de adopción en ese acompañamiento, que no es un acompañamiento clínico, sino que tiene que ver con allanar todo lo que se pueda el camino de la vinculación, el principio de la convivencia y poder ir abordando los problemas de manera germinal a medida que van surgiendo. Porque si no nos quedamos con la idea de que el objetivo del proceso, o muchas personas se quedan con la idea de que el objetivo del proceso es que los chicos salgan a vinculación con una familia, y en realidad el proceso tiene que ver con que ya este espacio familiar sea definitivo. Sí, no son unas vacaciones, por supuesto que no. Exactamente, Eh, exactamente. Matías, vos escribiste un libro que nosotros tenemos colgado en nuestro sitio, se llama Conocer para Decidir, porque la verdad que nos parece muy instructivo, nos parece muy valioso todo lo que contás ahí, que
tiene que ver justamente con derribar un montón de mitos que hay alrededor de la adopción, sobre todo ese gran titular, ¿no? Que es que la adopción es muy difícil. Eh, Sí, pero además, donde vas explicando todo el proceso, paso a paso, para también, yo lo hablo mucho, ¿no? Con otra gente que está pasando por el proceso, que va a conocer a los chicos, la vinculación, después la guarda, los primeros pernoctes, en fin, todas esas instancias. Y yo lo que hablo siempre con ellos es la necesidad de poderse imaginar en esos momentos, ¿no? Poder visualizarse y imaginarse cómo resolver frente a situaciones que se pueden dar que no son las ideales. Incluso en las ideales también hay que imaginarse cómo uno responder, pero eh, me parece que está muy bueno ir por ese lado, hacer docencia, ayudar a que la gente pueda ir sacándose, ¿no? Todos esos miedos, todos esos prejuicios que hay alrededor. sí, totalmente. Y cuando justamente la idea al momento de sentarme a escribir el libro, la idea era precisamente esa, porque a lo largo de los años me voy dando cuenta de que las preguntas son siempre las mismas, ¿bien? De personas que se arriman al registro. Ya de por sí acercarse al registro es toda una decisión en términos subjetivos. Es un paso súper importante. Hay gente que pasa mucho tiempo tratando de ir al registro a consultar, ¿sí? Entonces, yo me doy cuenta que en muchas de esas preguntas que surgen hay una coincidencia. Y ya cuando Piaget nos enseñaba cuestiones vinculadas a los distintos periodos evolutivos, decía, cuando una pregunta se repite mucho, y cuando una pregunta aparece mucho, tiene que ver con que es una duda genuina, con que es una duda común, y es algo que debe ser esclarecido de manera Claro. general. Por eso también la idea de escribirlo en ese modo de relato para tratar de entender que de movida hay un proceso, o sea, no podemos escindirnos de que estamos frente a un proceso judicial. Por eso cuando te dicen, ser papá adoptivo no hay ninguna diferencia con ser papá biológico. No, sí hay algunas diferencias, seguramente las hay. No es malo que haya diferencias y está buenísimo que esto tenga esta singularidad. Entonces, desde esta singularidad es fundamental que podamos esclarecer algunas cuestiones puntuales que son específicas de dudas, que tienen personas que están pensando en adoptar, que no las tienen otros. ¿Bien? Por eso está dirigido en ese sentido. Y muchas veces pasa esto de, hay gente que llega al momento de decidir si va a tener que avanzar en una adopción simple o en una adopción plena y no tiene idea de que existen dos tipos de adopciones, tres si sumamos la de integración, y no tienen por qué saberlo. Entonces, desde esa lógica es fundamental que podamos reconocer que son dudas válidas. Es más, muchas personas se atajan al momento de preguntar porque te dicen, quizás es medio tonta mi pregunta. Y en esto no hay preguntas tontas. Digo, porque estamos tomando una decisión trascendente. Claro. Y entonces, quien va a adoptar o quien va a pensar en inscribirse en el registro de su jurisdicción, tiene que saber que está dando un paso trascendente. Y un paso trascendente no puede darse en virtud a supuestos. Ningún paso trascendente de la vida puede darse en base a supuestos, a una cosa más bien intuitiva, menos algo que está pautado en un proceso. Entonces, desde ese lugar es como súper interesante empezar a discutir. Y aquí, nada, bueno, te están agradeciendo por el acompañamiento, por el libro, y también Víctor, que nos está mirando, está un poco convaleciente hoy, pero nos Uh, está mirando y nos dice que es importante cómo se recibe a quienes van a consultar, ¿no? A acompañar esos miedos y prejuicios. Es complejo, y eso, y no hacer pasar por una pregunta tonta, por más que te la hayan hecho infinidad de veces, para esa persona esa pregunta es fundamental, ¿no? y sabes que vuelvo a esto, quien se sienta en nuestra oficina es alguien que viene dando vueltas con esta idea hace un tiempo y hoy tomó la fuerza de subirse a su auto, subirse al colectivo, trasladarse hasta nuestra oficina y decir quiero algo, o sea, se permite poner en palabra un deseo.
se permite poner en palabra algo que está masticando hace tiempo, que quizás no lo habló con nadie todavía. Entonces, vuelvo a esto de la cuestión de la empatía. No podemos perder de vista que más allá de que hay un proceso, hay un contacto humano, empático, que debe darse. Y esto muchas veces en lo institucional, algo que a mí me gusta mucho decirle a los postulantes es cuando ya nosotros tenemos dos equipos en la provincia de Salta, dos equipos de una trabajadora social y un psicólogo en mi caso, y una trabajadora social y una psicóloga del otro equipo. Nuestra idea siempre es que la gente comprenda de que no va a lidiar con una ventanilla, no va a hacer consultas en una casilla de correo en abstracto, sino que va a tener como referentes a una dupla de profesionales que somos quienes los hemos atendido al momento de buscar información, somos quienes los hemos evaluado al momento de la postulación, y somos quienes vamos a hacer el proceso de seguimiento de la guarda y eventualmente el informe final en el juicio de adopción. Entonces, la relación que se genera en este tipo de dependencias no es la típica judicial de voy, hago un informe pericial y listo. O sea, nosotros tenemos una vivencia y un acompañamiento del proceso desde su etapa germinal hasta la sentencia de adopción. Y eso también nos tiene que posicionar éticamente en un lugar distinto. Para ayudar a toda esa gente que se imagina adoptar, que se imagina formar una familia a través de la adopción, ¿dónde te parece que están, digamos, esas faltas, digamos, de postulantes? ¿Dónde hay que afinar más? El año pasado, si no me equivoco, desde Salta hicieron una campaña justamente de concientización, ¿no? Al respecto, pensando en chicos y chicas un poquito más grandes. Sí. ¿Qué es lo que vos, no está bien usar la palabra aconsejar, pero es un poco eso? ¿Qué le dirías a quienes estén pensando en adoptar, que deben tratar de asimilar? Bien, entiendo la pregunta. En primer lugar, es conectarse con esta idea de el deseo de ejercer la paternidad y la maternidad. Si bien el deseo del adulto no es el centro del proceso, es el deseo del adulto el que lo lleva a postularse. ¿Bien? Digo, esto es inherente a una necesidad, una búsqueda de aquella persona que quiere ser postulante, que quiere maternar o paternar, ¿sí? Ya sea como una única persona, ya sea en pareja, unión convivencial, matrimonio, lo que fuere. Entonces, como primer punto es reconocer el deseo. Yo quiero ser papá, yo quiero ser mamá. En segundo lugar, entender que ese deseo puede ser satisfecho más allá de la adopción de un bebé. Porque si no, entendemos de que abrimos la cabeza para la idea de me alejo de lo biológico, que es como el mandato primordial a la hora de pensar en paternidad o maternidad, pero me restrinjo y sigo focalizado en el rango etario, hasta te diría como una forma de suplir lo biológico. ¿Bien? En términos subjetivos esto implica, abro la cabeza a la posibilidad de ser papá o mamá por otra vía, hago este proceso interno, pero no tengo esa misma apertura para pensar la paternidad o la maternidad desde otro lugar distinto al de un bebé. Entonces, claro, se busca hacerlo lo más parecido posible, digamos. Exactamente. Digo, en cierto modo, y como psicólogo, es sostener la fantasía de ese hijo que no vino, o de esa hija que no vino. ¿Bien? Obviamente que esto no va como una regla universal, te estoy hablando como una generalidad que puedo advertir en distintas situaciones. Y ahí es donde uno tiene que trabajar mucho este concepto de que la paternidad o la maternidad, que es el deseo base, o sea, yo quiero acceder a la paternidad o la maternidad, ese es el deseo de quien se postula. Yo puedo cumplir, puedo acceder a ese deseo, incluso corriéndome de ese estereotipo vinculado al niño en la primera infancia. ¿Bien? Entonces, es poner en palabra esto simplemente, es poner en palabra de que si el deseo está, tengo que explorar la mayor amplitud posible de ese deseo
para poder concretarlo. En algún punto siempre el planteo de los postulantes es, el objetivo de la adopción es garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en una familia cuando por algún motivo no pueden vivir con su familia de origen, pero de manera subsidiaria alguien se convierte en papá y mamá, cumple un íntimo deseo. O sea, el deseo nos atraviesa, no es el eje ni el centro del proceso, pero está presente a lo largo del proceso. Entonces, es importante discutir esto. Por eso la importancia de la recomendación de los espacios de psicoterapia, porque uno a partir de analizar por qué quiere ser papá, por qué quiere ser mamá, puede empezar a explorar otras opciones. No todas las personas se van a correr de esa disponibilidad adoptiva más clásica, pongámosle ese nombre, pero sí algunas se pueden llegar a pensar en otros escenarios. Y yo creo que por ahí esa es una buena clave para empezar a discutir esto. No sé si más o menos contesto. Sí, por supuesto. Hace algunas semanas hablé con Juan Janot, bueno, que es el director nacional del RUA, ¿no? Y él me decía que había como una tendencia a que las familias monoparentales o las familias homoparentales solían tener como una predisposición más amplia, ¿no? Que estaban dispuestos por ahí a chicos más grandes, a grupos de hermanos, que se animaban a veces a viajar a otras provincias. Y yo creo que incluso para esos dos formatos, también hay un prejuicio muy fuerte, muy grande, que tiene que ver con que en el norte, en las provincias del norte argentino, los jueces tienen fama de ser como más conservadores, de que por ahí no los van a recibir, no los van a tratar de la misma manera que en otras ciudades. Me gustaría que también me cuentes un poco sobre estas dos cuestiones. Fíjate que nosotros a lo largo de estos 10 años que llevo en el registro, me doy con una evolución en el concepto. Este era un concepto muy marcado al principio, cuando yo empecé a trabajar en esto, este concepto de que las adopciones más complejas iban a estos grupos familiares, a estos formatos puntuales que vos has planteado como estructura familiar. Había como una especie de entredicho por ahí de que eran adopciones más fáciles para determinados grupos familiares. Yo encuentro con el paso de los años que eso no es una realidad, o por lo menos no como una regla general. Podrá seguramente haber alguna excepción, es imposible determinarlo así, simplemente a través de la palabra. Habría que analizarlo incluso con números. Con números concretos. Claro. Nosotros hoy por hoy tenemos una variabilidad, a lo largo de los años hemos podido construir una variabilidad de que nuestra nómina refleje todos los formatos de familia, o una buena parte de los formatos de familia que la ley reconoce y que los jueces, en muchos casos, teniendo distintas opciones familiares, han elegido aquellas que no eran las tradicionales como primera opción. ¿Bien? Y en esto también es importante destacar que toda esta perspectiva de derechos, toda esta evolución que como sociedad estamos teniendo, en general cada vez mayores niveles de amplitud, también se va reflejando como una demanda social. Ya son las propias familias las que se posicionan y tenemos postulantes de todos los formatos familiares que tienen disponibilidades adoptivas reducidas, y tenemos postulantes de todos los formatos familiares que tienen, que se presentan en convocatorias públicas. Entonces, que sería por ahí la convocatoria pública como el parámetro de aquello que requiere mayor amplitud. Claro. ¿Sí? Entonces, yo no creo que haya así como una regla, pero sí es cierto que está el concepto de que las familias monoparentales o las familias homoparentales son destinatarias de aquellos casos que son más complejos, ¿sí? Que no son la primera alternativa. Y yo en mi práctica veo que es más una idea que una realidad, por lo menos en la práctica cotidiana nuestra. Bien, eso desmitifica entonces ese prejuicio que todavía prevalece. Sí. Más allá de que por ahí no prevalezca en los equipos,
sí prevalece por ahí a la hora de postular, ¿no? Entiendo que sí, entiendo que sí. Sí me ha pasado, por ejemplo, de estar en una audiencia con una postulante monoparental y que una de las agentes judiciales participantes de la audiencia planteara, bueno, justamente era una adopción de un adolescente por una familia monoparental femenina. Bueno, hemos trabajado mucho para que vos tengas una familia, aunque sea una mamá sola. Y ese planteo, viste, si bien no nos volteó el proceso, ¿no? Digo, fue un sinsabor muy fuerte, porque veníamos trabajando mucho por esta alternativa, una adolescente que demandaba de manera muy vehemente poder formar parte de una familia. Y esto también está bueno como operadores judiciales que nosotros podamos interpelarlo cuando suceda. Es la mejor familia que va a poder tener esta piba y de hecho hoy por hoy lo es. Digo, no es un plan B o una familia de clase B, ¿sí? Porque no tiene un formato tradicional. Pero ahí más que nada te estoy hablando de quizás la opinión de un operador judicial que me parece que sería muy injusto extenderlo a todo el mundo cuando en realidad a veces tiene que ver con opiniones individuales. Eh, lo dijiste no directamente, pero me parece que está bueno también, más allá de que por ahí no es tu expertise, no es tu función, pero cómo se ayuda también a esos chicos a irse preparando para eso, para sumarse a una familia ya con una edad avanzada, si se quiere, con un recorrido vital también que hace que todo pueda, hay muchos más elementos, ¿no? Para poner en la balanza y bueno, y eso lo hace más complejo. ¿Cómo se trabaja con los chicos y chicas también para predisponerse, ¿no? Frente a la adopción? Mira, en esto es clave la proximidad con los equipos del Ejecutivo. En nuestro caso, cuando ya tenemos una declaración judicial de adoptabilidad, en esto tenemos que considerar este principio de responsabilidad progresiva que van teniendo los chicos y la posibilidad que tienen respecto de opinar sobre aquellas situaciones que los involucran. Entonces, un formato de trabajo que ya tenemos implementado hace varios años, que no está reglamentado, pero sí te diría que es una práctica frecuente, es esta comunicación con los equipos del Ejecutivo para, en primer término, tener una entrevista con los chicos, ¿sí? Y tener en claro que ellos sepan qué significa la declaración de adoptabilidad. Nos ha pasado de chicos que son declarados en situación de adoptabilidad y que en entrevista con nosotros nos dicen que ellos no quieren formar parte de una familia adoptiva. Digo, y es empezar a trabajar desde ese lugar a construir la idea de la posibilidad de una familia adoptiva. Quien ya la está demandando, es fundamental que sepa de que muchas veces para este tipo de adopciones vamos a terminar en una convocatoria pública. Entonces, explicarles, que sepan qué es la convocatoria pública, que sepan que van a leer en las redes sociales, si tienen redes sociales, o pueden llegar a ver en las noticias o escuchar en la radio mientras están un día haciendo la tarea, el llamado a una convocatoria pública que todos los datos van directo con su situación. Digo, entonces es súper importante que los chicos sepan cuál es el estado del proceso, sobre todo en estos rangos de edades, ¿no? Y a partir de ahí también explorar cuáles son los límites que los chicos nos ponen a veces a alguna situación. Hay chicos que han sido muy claros en que nos dicen, yo no me quiero ir de Salta. Entonces, la búsqueda tiene que centrarse en un ámbito local. Y hay chicos que nos plantean que no tienen problemas de irse a vivir a otra provincia y eso nos amplía el rango de búsqueda. ¿Bien? En la medida en que ellos puedan ser conscientes o tener mayor información sobre estas cuestiones que los involucran, considero que tenemos mejores chances de llegar a buen término con un proceso de vinculación y una guarda. Sí, la información, qué importante, o sea, conocer para decidir también para esos chicos, ¿no? Sí, no lo había pensado en esos términos, pero sí, tal cual, es un poco el principio. Digo, a veces los chicos toman decisiones trascendentes. El otro día tuvimos una convocatoria pública
de alguien que de Tartagal se fue a la Patagonia. Digo, y es un cambio cultural rotundo. Bueno, mismo en esta campaña que vos mencionabas hace un rato, la joven que participa de esta campaña junto con su mamá, pasó del interior provincial a vivir en un dispositivo en Salta, y cuando inició su proceso de vinculación a los 16 años y la guarda con fines de adopción, se fue a vivir a Capital Federal. Digo, y es todo un cambio cultural que realmente uno muchas veces no dimensiona el enorme esfuerzo adaptativo que hacen chicos y chicas cuando encaran un proceso adoptivo. Muchas veces ellos tienen que tomar decisiones que a adultos ya con una trayectoria de vida muchas veces los quebraría, y sin embargo los chicos encaran estas cuestiones desde un lugar súper válido y, como digo, haciendo un esfuerzo adaptativo enorme que me parece que no debe ser dejado de lado. No podemos perder de vista esto, porque siempre volvemos al foco en la mirada del adulto y cómo el adulto se tiene que acomodar y qué cosas tiene que revisar y cómo tiene que organizar su economía y sus tiempos por convertirse en papá, y de pronto no nos damos cuenta de que hay un pibe o una piba que está de pronto interactuando con alguien que no conoce plenamente, y con toda la historia de vulneración de derechos, está animándose a confiar una vez más en un adulto para que lo cuide. Digo, no podemos perder de vista eso, porque yo creo que nos facilita la posibilidad de empatizar entonces con las situaciones de estos chicos, con muchos de los comportamientos que a veces surgen. Es muy importante esto, poder ir recordándoselo, ¿no? Tanto a los chicos como a las propias familias, mientras están llevando adelante ese proceso, ¿no? Durante la ¿Sí? vinculación, durante la guarda. Por eso digo, insistimos tanto también nosotros con el tema del acompañamiento, ¿no? A Totalmente. veces eh, nada, los equipos técnicos no dan abasto, no pueden estar tan encima, pero bueno, a veces eso, estar con otros padres y madres que hayan pasado por esto ayuda a que te recuerden, bueno, pero mirá que este chico no solamente es un valiente, sino que llega un punto en el que son prácticamente temerarios, ¿no? Como que asumen, como bien decías, unos riesgos y toman unas decisiones que son muy atrevidas, y a veces eso, llegan y esas personas que lo están recibiendo esperan que hagan la tarea solos, que la hagan perfecta, que se levanten a la hora que se tienen que levantar, que, en fin, que hagan Sí. cosas que es como, hay que lograr estar ahí acompañando para, bueno, paremos un poquito, vamos paso a Es paso. más, una estrategia si bien no está prevista en ninguna parte, pero que tiene que ver con empezar a maximizar los recursos que uno tiene, eh, empezar a preparar a aquel que está postulado, al que todavía no concretó una guarda, de que un espacio de psicoterapia familiar, ¿no? Psicoterapia para el pibe o para la piba, porque el pibe o la piba es el que tiene el problema. Un espacio de psicoterapia familiar, un espacio donde podamos laburar qué nos está moviendo a todos este proceso de adopción, termina siendo una gran ayuda, porque uno como equipo técnico obviamente tiene como parámetros formales sobre los que expedirse en un informe para el juez. Realizamos distintos tipos de asesoramiento familiar, pero no hacemos abordaje clínico, no tenemos la infraestructura para hacerlo, pero sí podemos tranquilamente trabajar en espejo con esos colegas de la parte clínica. Y no te estoy hablando ni de ateneos, ni de congresos, te estoy hablando de manejarnos con una videollamada una vez cada 15 días, una vez al mes, donde podamos pasarnos algunas cuestiones como de compartir información. Digo, acá es empezar también a ponerse creativo con los distintos recursos que existan para poder justamente esto, garantizar, como decís vos, un acompañamiento en todo sentido. El acompañamiento familiar es clave. Nosotros en el registro de Salta también nos lo permite el hecho de ser una provincia, de tener otro tipo de trato.
el acompañamiento que familias que ya han transitado procesos de adopción nos ayudan a hacer a familias que están en este nuevo proceso, es fundamental, porque yo siempre te voy a hablar desde lo técnico o desde la experiencia como psicólogo, pero nunca te voy a poder hablar desde qué pasa cuando el pibe a las 3 de la mañana expresa angustiado que tiene recuerdos de su familia de origen o te comparte algo muy doloroso que no lo decía en ninguna parte del expediente. Yo nunca te voy a poder dar esa información, que sí te la va a poder dar cualquier adoptante. Entonces, aprovechar esos recursos como red, espacios como el de ustedes, donde personas que ya han transitado esto comparten su experiencia para los que la están transitando ahora, es fundamental. Digo, por eso aprovechar todos los espacios que tengamos para difundir, para compartir, para conectarnos, incluso para discrepar, para discutir en qué consideramos que debería hacerse y qué no. Sí, sí, no, es que tenemos que ser muy autocríticos también de ¿Sí? nuestros roles, de nuestras posturas, de nuestras decisiones y bueno, y admitir también el equívoco, ¿no? Sí, Porque bueno, eh, por adopción o biológico o como sea, los padres y las madres se equivocan, sí. porque somos humanos, no hay escapatoria. Bueno, en nuestro caso puntual, los procesos excluyentes, que es la parte más fea de esto de la adopción, los procesos excluyentes generan un movimiento que fundamentalmente es doloroso para chicos y chicas. Digo, porque es un nuevo desvínculo a la larga lista de desvínculos que ya tienen. Eh, Muchas veces en esos casos puntualmente ya cuando se revocó la guarda con fines de adopción o el proceso de vinculación no prosperó, muchas veces en el caso concreto ya no se puede hacer nada más que acompañar la contención de este pibe que vuelve a un dispositivo. Pero sí, como equipos técnicos tenemos que hacer una profunda autocrítica. Bueno, ¿qué no vimos? ¿Qué pasó? ¿En qué parte tuvimos que intervenir y no estuvimos a tiempo? Porque eso nos genera herramientas de protección para futuros procesos, ¿sí? Por eso digo, ya en este proceso quizás se nos pasó la oportunidad y se generó este efecto negativo, que es parte de nuestra tarea. Ahora, no podemos dejar de lado ese análisis porque en algún punto tenemos que evitar que esto vuelva a suceder, llevarlo al límite más chico posible de que este tipo de procesos existan. Te, Estaba pensando en mi cabeza que te iba a sacar un poco de tu, de tu, de tu, de tu, digamos, de tus dominios, que te iba a sacar de la psicología, pero en realidad tampoco tanto, porque lo que quería era saber si lo están hablando ustedes allí en los juzgados, en los lugares donde están trabajando, si esta baja de gente que se postula tiene que ver también con la incertidumbre que genera la situación económica, la inestabilidad, digamos, laboral que aparece en este nuevo escenario de la Argentina. Digo, ¿cómo todo eso, si te parece que afecta directamente o bueno, o es algo que por ahí es más colateral, no No, sé cómo lo analizan? mira, en esto de que te mencionaba al principio de las estadísticas que nosotros armamos para todos los meses de febrero para la Corte respecto de los números de la adopción del año anterior, hay un dato que es como súper evidente. Del 2019 hasta el 2023, o sea, tomando los últimos 5 años, nosotros progresivamente vemos una caída en la baja de la cantidad de postulaciones que tenemos. ¿Bien? O sea, va decreciendo año a año, de manera no muy pronunciada, pero de una manera constante. ¿Bien? ¿Esto qué implica? Que si nosotros tenemos un promedio que se mantiene estable de la cantidad de guardas que salen por año, pero cada vez se anota menos gente, bueno, vamos en una tendencia a la baja en cuanto a cantidad de postulantes. ¿En qué destaco yo? O sea, por eso te digo, si tomás los últimos 4 años, vemos esa baja. En el último año, puntualmente, la situación económica creo que ha sido un determinante. Hay mucha gente que ve su situación laboral muy inestable, hay mucha gente que
ha perdido su trabajo. Hay mucha gente que, si bien sigue trabajando, ha tenido una pérdida de poder adquisitivo que no es menor, que es relevante. Entonces, si nos vamos a antiguas crisis, aquellos que tenemos un poco más de años, siempre en situaciones de crisis las sociedades tienden a ponerse conservadoras en muchos aspectos. Bueno, en adopción ese conservadurismo se refleja en no ir a inscribirme, voy a esperar un tiempo a ver qué pasa, o ir a inscribirme e inscribirme para un niño o niña, no inscribirme para un chico que pueda tener algún problema de salud, no inscribirme para grupos de hermanos, ¿sí? Digo, ahí en eso se refleja el conservadurismo que en otros sectores o en otras áreas de la vida social se reflejan sosteniéndose en algo o sujetándose en algo. Puntualmente esa es mi lectura personal en relación a lo que la adopción genera esta baja de postulantes. Obviamente no podemos tener pretextos, o sea, tenemos que generar acciones para. Sí, claro. Entonces, esto que mencionabas vos de la campaña, es algo que en su momento nos sirvió mucho. Ya vamos haciendo 2 campañas junto con el Poder Ejecutivo. Estamos ahora diseñando una continuidad de esas campañas. Obviamente que tenemos que conseguir el financiamiento para eso. Estamos haciendo esas gestiones y no tengo por qué pensar que no van a salir, pero claramente no nos podemos quedar con la idea de que simplemente la gente no se está notando. No, es que digamos, la obligación es encontrar una familia para esos chicos. Entonces hay que remover cielo y tierra y encontrar la manera de que más gente se entere de esa búsqueda. Sí, totalmente. Por eso celebro mucho cada vez que viene un postulante, y esto que hablábamos al principio, cada vez que viene alguien a consultar, a ver, no tengo alfombra roja para ponerle, porque no tenemos alfombra roja para poner, pero un poco la actitud es esa, que quien venga encuentre un lugar fundamentalmente humano y que le permita desde esa consulta tomar una decisión. Hay gente que viene, se informa, se asesora y después termina decidiendo no anotarse. Y es válido. Cada uno le va a poner el cuerpo a la adopción. Entonces, yo no puedo decir, usted ponga el cuerpo porque yo digo que lo tiene que poner. Tiene que ser una decisión como muy madurada. Pero considero que en la medida que haya mayor información, esa decisión es más factible que sea favorable. Matías, llevamos casi una hora charlando. Tratamos de no pasarnos mucho más de ese tiempo porque si no se hace muy largo. Bien. Me ha encantado conocerte, poder intercambiar ideas y pareceres. No sé si hay algo que te parece que quedó pendiente, hay algo que te parece importante y que por ahí no surgió en la charla y que quieras agregar. Todo tuyo. Sí, algo que me gustaría compartir con vos y con toda la gente que está en el vivo. Estamos en este momento, lo hemos presentado en las Jornadas Nacionales de Adopción de Mendoza el año pasado y estamos en este momento en análisis de la Corte, un protocolo de trabajo que tiene que ver con la realidad biológica, el acceso a la realidad biológica, que es todo un proceso de acompañamiento. Algo menciono en el libro respecto de cómo funciona este protocolo. También eso es acompañamiento en relación a lo que hablábamos al principio. No es solamente la guarda, no es solamente esos procesos de poder sobrellevar aquellas situaciones problemáticas que se van dando en una vinculación o en el inicio de una guarda, también es reconocer que así como la ley le permite a los chicos y chicas acceder a todos los datos relativos a su adopción o conocer aquellos detalles de su familia de origen cuando los chicos por algún motivo no los recuerdan o no los conocen, como existe ese derecho para ellos, existe una obligación para nosotros de acompañarlos en la búsqueda de esa información. Entonces, si bien está en estudio de la Corte, para su aprobación, el protocolo ya viene siendo implementado desde el año 2021, y la verdad que para nosotros es un orgullo, porque entendemos que es terminar también ese circuito de decir, el Estado toma una obligación respecto a estos chicos cuando inicia una medida de protección,
Y este es el final o el corolario para cuando los chicos solicitan acceder a esos datos, que puedan acceder a datos actualizados, a una situación actual de su familia de origen, para que puedan tomar una decisión si quieren o no avanzar en algún tipo de contacto con su familia de origen. Eso me gustaba por ahí comentártelo porque es novedoso, como te digo, lo hemos presentado el año pasado en Mendoza, con muy buena aceptación por parte de los colegas de los otros registros, y creo que tenemos que ir cada vez pensando más en intervenciones que nos saquen de las que habitualmente realizamos. Eso por ahí es poner un poco en crítica esto de la cotidianeidad de lo que uno hace. En el libro hablas de que hay una ley vigente que mucha gente a veces no termina de conocerla y que es perfectible. Nosotros desde Sí, Militamos Adopción hemos visto que empieza a ser casi una necesidad, algo que deberíamos militar fuertemente. De hecho, estamos queriendo crear un proyecto de ley o algo que se pueda agregar a la ley ya existente, que tiene que ver con los juicios de adopción gratuitos. sí, Nos parece que a coincido veces totalmente. se generan unos costos muy onerosos que ponen en peligro a veces la situación económica de algunas de las familias, ¿no?, que se están Sí. formando. No sé qué opinión podés tener sobre esto. Bueno, yo celebro, por ejemplo, la provincia de Río Negro es la única que tiene una norma puntualmente vinculada a la gratuidad de los procesos de adopción. Coincido totalmente con esa postura. Esta es mi postura personal, en esto no hablo por el registro de la provincia de Salta, más allá de que quienes integramos el registro consideramos que es muy importante la gratuidad de los juicios de adopción. ¿Por qué? Porque en algún punto también es facilitarles a las familias la posibilidad del emplazamiento legal. Viste que cuando habla el Código Civil y Comercial habla de que la sentencia judicial de adopción emplaza al adoptado en el lugar de hijo. Entonces, desde esa afirmación que el propio legislador ha hecho, no puede el Estado correrse de esa obligación de decir, bueno, vamos a emplazar a esta persona en el lugar de hijo, así como la ley lo manda. En la provincia de Salta hay 3 juzgados, puntualmente hay 3 jueces que tienen como criterio general, es un juez y 2 juezas que tienen como criterio general iniciar el juicio de oficio al finalizar el plazo de guarda con el informe favorable que hacemos, estos informes de seguimiento favorables que hacemos desde el registro. Considero que ese criterio debería generalizarse porque realmente lo que la familia no destina a un juicio de adopción, lo destina a ampliación o mejorar la vivienda, lo destina a ropa, lo destina a útiles, en definitiva repercute en otras áreas del bienestar de ese niño, niña o adolescente. ¿Bien? Entonces, desde mi postura personal coincido totalmente con la importancia y la necesidad de que los juicios sean gratuitos, los juicios de adopción sean gratuitos. Sí, además que si realmente se cumple la ley y ese juicio se da a los 6 meses de la guarda, se da en un momento en el que todavía ese proceso eh, tiene que seguir teniendo la cabeza puesta en cómo seguir construyendo ese vínculo, ¿no? Tener Sí, que pensar en vender algo o en juntar esa plata con amigos que te la presten o lo que sea, es como desviar totalmente la atención de la familia a lo fundamental, ¿no? he conocido gente que ha sacado un crédito, un Claro. préstamo personal para hacer el juicio. Digo, y también te sumo algo, en algunos casos, algunos juzgados ya están implementando el criterio de los 6 meses como un plazo de máxima, no de mínima, digo, tiene que ver con una interpretación jurisprudencial, y en ese caso puntual hay jueces que, con la manifestación de los pretensos adoptantes o la manifestación de los propios chicos ya interesados en avanzar en el juicio de adopción, avanzan antes de los 6 meses, o sea, inician la acción de adopción antes de los 6 meses, por justamente considerar que están dados los supuestos y con los informes de acompañamiento que uno realiza, están dados los supuestos ya para el emplazamiento formal en el lugar de hijo. Entonces, ahí en el libro yo lo planteo. Cuando arrancamos la guarda, hay como 2 carriles, el carril afectivo y el legal. ¿Sí? Bueno, la sentencia une esos 2 carriles, si lo visualizamos como un camino, y lo legal y lo afectivo van de la mano.
pero vuelvo, que está el resorte legal para que los propios jueces hagan el juicio de oficio, existe eso, hay jueces que lo hacen, y me parece que es un criterio hoy minoritario, pero que eventualmente podría ser un criterio general. Eso, que se vayan sumando. Matías Palomo, muchísimas gracias por charlar con nosotros, por hablar de estos temas que, bueno, que me doy cuenta que también te apasionan, así que no debe haberte resultado difícil hablar No, de no, todo no, esto, para pero nada. bueno, eso, te agradecemos y me sumo a los agradecimientos también que hubo algunos aquí en el chat, a los equipos de Salta por Qué su bueno. trabajo, que están muy bien valorados. Tenemos aparte eso, gente que ha pasado por allí, que nos ha hablado muy bien de ustedes. Así que Bueno, felicitaciones. muchísimas gracias y gracias por estos espacios porque creo que son fundamentales. Eso, recordamos entonces que en Salta están buscando postulantes, necesitan, tienen 40 convocatorias públicas ahora mismo activas. Eso, piénsenlo, acérquense, fíjense allí en el Poder Judicial salteño cuáles son los criterios que están buscando y fijarse si uno le dan los números para poder viajar, para poder hacerlo, ¿no? Quizás a la gente de Salta, por supuesto, a la gente de las provincias más cercanas, a cualquiera que se vea en condiciones de animarse a eso. Y les recordamos a todos que en la web que tenemos de Militamos Adopción, allí está ya el libro de Matías Palomo, se puede descargar gratuitamente el PDF y me parece que vale la pena. Todos los libros que están ahí valen la pena, pero bueno, ahora ya conocen también al de Matías. Así que bueno, muchas gracias de vuelta. Está muy bueno el juego, está muy bueno el juego, me gustó mucho. Mirá, ¿se animaron a hacer alguna impresión y probarlo? Hicimos la impresión, una familia lo trabajó y le vino muy bien. Eso, bien. Esto para la gente que ha estado trabajando tan intensamente en el juego, esto es una cucarda para que se pongan. Muchas gracias, Todo Matías. bien. Hasta No, pronto. por favor. Gracias a ustedes. Chao, chao.